Has entrado a un lugar donde las sombras guardan secretos y el miedo siempre encuentra un rincón para quedarse. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque el terror viaja más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos. Hay lugares que guardan secretos que nunca deberían salir a la luz. Trabajar de noche cambia algo en ti. Te hace ver cosas que la gente del día nunca notaría. El silencio nocturno no es realmente silencio. Está lleno de sonidos que no deberías escuchar, de presencias que no deberías sentir. Y cuando trabajas en un hotel, un lugar donde cientos de personas han dormido, han llorado, han sufrido, te das cuenta de que no todos se van cuando termina su estancia. Algunos deciden quedarse para siempre. Esta es mi historia, y te juro que cada palabra es verdad. Me llamo Roberto Martínez Solís y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y llevo casi 5 trabajando en el turno de noche del Hotel San Jerónimo, un edificio antiguo en el centro de la ciudad que antes era una casona colonial. Necesitaba el trabajo porque pagaba bien y porque, siendo honesto, no tenía muchas opciones en ese momento. El turno nocturno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, y yo era el único recepcionista durante esas horas. Las primeras semanas fueron normales. Llegaban pocos huéspedes a esa hora, casi siempre gente de paso o parejas que buscaban discreción. Yo me quedaba en el mostrador de recepción, veía videos en mi teléfono, comía algo y esperaba a que pasaran las horas. El hotel tenía 4 pisos y 30 habitaciones. Era grande pero viejo, con pasillos largos y alfombras desgastadas que olían a humedad. Las luces parpadeaban a veces y el sistema de calefacción hacía ruidos extraños, pero yo pensaba que todo eso era normal en un edificio tan antiguo. La primera vez que noté algo raro fue durante mi tercera semana. Eran como las 2 de la mañana y yo estaba medio dormido cuando escuché el timbre de la recepción. Me levanté rápido y vi a un hombre parado frente al mostrador. Era alto, delgado, vestía un traje oscuro muy formal y tenía el cabello peinado hacia atrás con gomina. Lo raro era su piel, que se veía grisácea bajo las luces amarillentas del lobby. Sus ojos eran profundos y oscuros, casi negros. «Buenas noches», me dijo con una voz suave pero firme. «Necesito una habitación». Le pedí su identificación y una tarjeta de crédito, pero él negó con la cabeza. «Pagaré en efectivo, aquí tiene». Sacó un fajo de billetes viejos y los puso sobre el mostrador. Los billetes olían raro, como a tierra mojada o algo guardado por mucho tiempo. «Necesito ver una identificación de todas formas», le dije, tratando de seguir el protocolo del hotel. Él me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente sacó una credencial que parecía muy antigua, con una foto borrosa y una fecha de expedición de hacía 30 años. El nombre decía Ernesto Villalobos. «¿Esta identificación sigue vigente?», le pregunté dudando. «¿Tiene algún problema con mi dinero?», respondió él, señalando los billetes. Su tono no era agresivo, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo, como si no debiera hacer más preguntas. Terminé dándole la habitación 212 en el segundo piso. Tomó la llave, una llave real de metal porque el hotel todavía usaba el sistema antiguo, y se fue caminando despacio hacia las escaleras. No tomó el elevador. Lo vi subir y desaparecer en la oscuridad del segundo piso. Durante el resto de la noche me sentí intranquilo, como si alguien me estuviera observando desde algún lugar que yo no podía ver. A la mañana siguiente, cuando llegó Clara, la recepcionista del turno de día, le conté sobre el huésped extraño. Ella revisó el sistema y me miró confundida. «Roberto, aquí no hay ningún registro de la habitación 212. ¿Estás seguro de que le diste esa habitación?». «Completamente seguro», le respondí. Anoté todo en el libro de registro manual también. Le mostré el libro donde había escrito el nombre del huésped y el número de habitación. Clara subió a revisar la habitación 212. Cuando regresó, estaba pálida. La habitación está vacía y no parece que alguien haya dormido ahí. La cama está perfectamente tendida y no hay señales de que nadie la haya usado. Además, Roberto, esa habitación está clausurada. Tiene un problema de humedad grave y no se ha rentado en más de un año. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Pero yo lo vi. Le di la llave. Él subió las escaleras. Clara me puso una mano en el hombro. Tal vez estabas cansado. El turno de noche es pesado y a veces la mente nos juega trucos. Pero yo sabía lo que había visto. Ese hombre había estado ahí, tan real como Clara frente a mí. Los días siguientes traté de convencerme de que Clara tenía razón, de que había sido mi imaginación o el cansancio. Pero entonces empezaron a pasar más cosas. Escuchaba pasos en los pasillos cuando revisaba las cámaras de seguridad, pero al mirar los monitores, no había nadie. El elevador subía y bajaba solo durante la madrugada, deteniéndose siempre en el segundo piso. Y varias veces encontraba puertas de habitaciones abiertas cuando estaba seguro de haberlas visto cerradas minutos antes. Una noche, aproximadamente un mes después del incidente con el hombre del traje, llegó una mujer. Eran las 3 de la mañana. Ella apareció en la recepción sin que yo escuchara la puerta principal abrirse. Simplemente estaba ahí cuando levanté la vista de mi teléfono. Vestía un camisón blanco largo y antiguo, como los que usaban las mujeres hace muchas décadas. Su cabello negro le caía sobre los hombros, y su rostro era hermoso, pero tremendamente triste. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando por horas. «Por favor», me dijo con voz quebrada. «¿Ha visto a mi hija? Se llama Lucía. Tiene 7 años y usa un vestido azul. La he buscado por todo el hotel, pero no la encuentro». Mi corazón empezó a latir más rápido. «Señora, ¿usted se está hospedando aquí? ¿En qué habitación?» Ella no respondió mi pregunta. Solo repetía: mi hija Lucía. Tiene que estar aquí. No puede haberse ido sin mí». «Voy a ayudarla a buscar», le dije, aunque algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera, que me quedara detrás del mostrador. Pero ella parecía tan desesperada que no pude negarme. Salimos juntos de la recepción y empezamos a recorrer los pasillos del primer piso. La mujer caminaba delante de mí, llamando suavemente a su hija. «Lucía, mi amor, ¿dónde estás?» Revisamos el comedor, la sala de estar, incluso los baños del área común. No había nadie. El hotel estaba en completo silencio, un silencio denso y pesado que me hacía difícil respirar. Subimos al segundo piso. La mujer se detuvo frente a la habitación 212, la misma que le había dado al hombre del traje. «Está aquí», dijo ella. «Lucía está aquí dentro. Puedo sentirla». Tocó la puerta suavemente. «Mi niña, abre la puerta. Mamá está aquí». «Señora, esa habitación está clausurada», le expliqué. «No hay nadie ahí dentro». Pero incluso mientras decía eso, escuché algo. Un sonido muy suave, como el llanto de una niña pequeña viniendo desde dentro de la habitación. La mujer giró para mirarme y lo que vi en su rostro me heló la sangre. Sus ojos ya no eran solo rojos, ahora brillaban con una luz extraña, antinatural. Su boca se abrió, pero su voz sonó diferente, más profunda, resonando como si viniera de muy lejos. «Ella está ahí. Siempre ha estado ahí. Y yo también». Retrocedí instintivamente. La mujer extendió su mano hacia la puerta de la habitación 212, y ésta se abrió lentamente, rechinando. Dentro, la habitación estaba completamente oscura, pero podía ver una silueta pequeña parada en medio de la oscuridad, la figura de una niña, y más atrás, alcancé a ver al hombre del traje sentado en la cama, observándome con esos ojos negros. Corrí. No me detengas a pensar. Simplemente corrí de vuelta a las escaleras y bajé lo más rápido que pude hasta la recepción. Mi respiración era agitada y mis manos temblaban. Miré hacia las escaleras esperando ver a la mujer siguiéndome, pero no había nadie. El hotel había vuelto a quedar en silencio. Me quedé detrás del mostrador el resto de la noche, con todas las luces encendidas y los ojos fijos en las escaleras. No me moví de ahí hasta que llegó Clara a las 7 de la mañana. Cuando le conté lo que había pasado, ella me miró preocupada, no como si pensara que estaba loco, sino preocupada de verdad. «Roberto, hay cosas de este hotel que no te dijeron cuando te contrataron», me confesó después de un largo silencio.
Este edificio tiene una historia muy oscura. Hace como 50 años, una familia completa desapareció de la habitación 212. El padre, la madre y su hija pequeña. Se registraron para quedarse una noche y al día siguiente, cuando el personal fue a limpiar la habitación, no había nadie. Sus maletas seguían ahí, su ropa, todo, pero ellos simplemente se habían evanecido. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Y nunca los encontraron? Clara negó con la cabeza. Nunca. La policía investigó durante meses, pero no había ninguna pista. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Después de eso, empezaron los problemas en esa habitación. Los huéspedes que se quedaban ahí se quejaban de ruidos, de sombras, de sentir que alguien los observaba mientras dormían. Algunos despertaban en medio de la noche y veían a una niña parada junto a su cama, mirándolo sin decir nada. Por eso la clausuraron hace años. ¿Por qué nadie me dijo nada de esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. Porque nadie se queda trabajando aquí si sabe la verdad, respondió Clara con tristeza. Necesitábamos a alguien en el turno de noche. Lo siento, Roberto, de verdad lo siento. Debí renunciar en ese momento. Cualquier persona sensata lo habría hecho. Pero necesitaba el dinero y, siendo sincero, una parte de mí quería entender qué estaba pasando realmente. Quería respuestas, así que seguí yendo a trabajar cada noche. Aunque el miedo era una presencia constante que me acompañaba desde que entraba al hotel hasta que salía. Las siguientes semanas fueron peores. Los huéspedes extraños empezaron a aparecer con más frecuencia. Llegaban siempre tarde en la noche, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Todos pagaban en efectivo con billetes viejos que olían raro. Todos tenían esa misma piel grisácea y esos ojos oscuros y vacíos. Y aunque yo les daba habitaciones diferentes, siempre terminaban en el segundo piso, caminando por los pasillos, entrando y saliendo de la habitación 212. Una noche revisé las cámaras de seguridad y vi algo que me hizo sentir un pánico profundo. En el monitor que mostraba el pasillo del segundo piso, había por lo menos 15 personas paradas en fila frente a la habitación 212. Todos vestían ropa de diferentes épocas, algunos con trajes antiguos, otros con vestidos de los años 50, algunos hasta con ropa que parecía de principios del siglo pasado. Estaban completamente inmóviles, mirando hacia la puerta cerrada de la habitación. Cambié de cámara rápidamente, revisando los otros pisos, y entonces lo vi. En el primer piso, bajando lentamente por las escaleras hacia la recepción, venía un grupo más pequeño. Eran 5 o 6 personas, todas con la misma apariencia sin vida. Venían hacia mí. Pensé en correr, en salir del hotel y no volver nunca, pero mis piernas no me respondían. El miedo me había paralizado. Los vi entrar a la recepción uno por uno, formando un semicírculo alrededor del mostrador. No decían nada, solo me miraban con esos ojos vacíos y oscuros. Podía escuchar mi propia respiración agitada y los latidos acelerados de mi corazón. El silencio era absoluto, pesado, asfixiante. Finalmente uno de ellos habló. Era un hombre mayor con un bigote antiguo y un sombrero de fieltro. «Usted puede vernos», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Eso es raro. La mayoría de los que trabajan aquí no pueden. Pero usted sí. ¿Qué quieren de mí?, logré preguntar con voz temblorosa. Nada, respondió una mujer que estaba a su lado vestida con un traje sastre de los años 40. Solo queremos que entienda. Este lugar nos mantiene aquí. La habitación 212 nos mantiene aquí. No podemos irnos. ¿Por qué?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El hombre del bigote se acercó más al mostrador. Pude oler ese aroma a tierra mojada y humedad que emanaba de él. Porque algo terrible pasó en esa habitación hace mucho tiempo, algo que abrió una puerta que nunca debió abrirse. Y esa puerta sigue abierta. Cada persona que ha pasado por este hotel, cada alma que ha sentido miedo, desesperación o tristeza en este lugar, se queda atrapada. Somos prisioneros. La familia que desapareció, susurré. ¿Qué les pasó? Una tristeza profunda cruzó el rostro del hombre. Ellos fueron los primeros. El padre hizo algo en esa habitación, algo que no debió hacer.
Invocó algo oscuro porque estaba desesperado, porque quería poder y riqueza, pero lo que vino no le dio lo que pedía. Se los llevó a todos. Y desde entonces esa presencia ha estado ahí, esperando, alimentándose de las almas que quedan atrapadas en este lugar. Los otros asintieron en silencio. Una niña pequeña, que no podía tener más de 8 o 9 años, me miró con ojos llenos de lágrimas. «Ayúdenos, por favor. No queremos estar aquí». Sentí que mi corazón se partía. «¿Cómo? ¿Qué puedo hacer yo?» «La puerta debe cerrarse», dijo el hombre. «Alguien tiene que entrar a la habitación 212 y cerrar esa puerta, pero quien lo haga quedará del otro lado. Es el precio». En ese momento entendí todo. Entendí por qué Clara me había pedido disculpas. Entendí por qué me habían contratado sin muchas preguntas. Yo no era simplemente un recepcionista de noche. Yo era el siguiente sacrificio. «No», dije retrocediendo. «No voy a hacer eso. No pueden pedirme eso». Las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, como humo que se disipa. La voz del hombre resonó una última vez antes de desaparecer completamente. «Entonces todos seguiremos aquí. Y tú también, eventualmente. Nadie escapa del Hotel San Jerónimo. Nadie». Quedé solo en la recepción, temblando y sudando frío. Miré el reloj. Eran las 4:30 de la madrugada. Todavía faltaban 2 horas y media para que terminara mi turno. 2 horas y media que se sentían como una eternidad. Intenté mantenerme despierto, mantenerme alerta, pero el cansancio y el estrés estaban pasándome factura. Mis ojos se cerraban sin que yo pudiera evitarlo. Luché contra el sueño lo más que pude, pero finalmente la oscuridad me venció. Desperté sobresaltado. Ya no estaba en la recepción. Estaba en un pasillo oscuro que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz viejo y manchado. Las luces parpadeaban débilmente. Traté de orientarme, de entender dónde estaba, y entonces lo vi. Al final del pasillo estaba la puerta de la habitación 212, y estaba abierta. Desde dentro salía una luz extraña, verdosa y pulsante. Podía escuchar susurros, muchas voces hablando al mismo tiempo en un idioma que no entendía. Algo en esa luz me llamaba, me atraía como un imán. Mis pies comenzaron a moverse solos, caminando lentamente hacia la habitación. Intenté detenerme, pero no podía controlar mi cuerpo. «No». Traté de gritar, pero mi voz no salió. Seguí caminando paso a paso, acercándome cada vez más a esa puerta abierta. Podía ver sombras moviéndose dentro de la habitación, figuras que no eran humanas, que se retorcían y se arrastraban por las paredes y el techo. Cuando llegué al umbral de la puerta, vi lo que había dentro. La habitación era mucho más grande de lo que debería ser. Se extendía hacia una oscuridad infinita. En el centro había algo, una presencia enorme y oscura que pulsaba con vida propia. Era difícil de describir, porque mi mente no podía procesar completamente lo que estaba viendo. Era como si estuviera mirando algo que no debería existir en nuestro mundo. Alrededor de esa presencia había cientos, tal vez miles de figuras. Todas las almas atrapadas del hotel, paradas en círculos concéntricos, mirando hacia el centro con expresiones vacías. Vi al hombre del traje. Vi a la mujer del camisón blanco con su hija Lucía. Vi al hombre del bigote y a todos los demás que me habían visitado en la recepción. Todos estaban ahí, prisioneros. La presencia oscura me notó. Sentí su atención fija en mí, como si miles de ojos invisibles me estuvieran observando al mismo tiempo. Un frío profundo me atravesó hasta los huesos. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que se convirtieron en un rugido que llenaba mi cabeza. Y entonces supe que ya era demasiado tarde. Ya había cruzado el umbral. Ya estaba adentro. Traté de dar un paso atrás, de regresar al pasillo, pero mis pies no se movían. Miré hacia abajo y vi que el suelo bajo mis pies se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en esa misma oscuridad infinita. Estaba cayendo, hundiéndome lentamente en algo que no era exactamente físico, pero que me atrapaba con más fuerza que cualquier cosa real. «Por favor», logré susurrar. «Por favor, no». Pero nadie respondió.
Las figuras atrapadas me miraban sin expresión, sin esperanza. Ahora entendía sus ojos vacíos. No era solo muerte lo que había en ellos, era la ausencia completa de futuro, la certeza de que nunca habría escape, de que permanecerían ahí por toda la eternidad alimentando a esa cosa oscura con su desesperación y su miedo. Sentí como algo frío y viscoso comenzaba a envolverme, subiendo por mis piernas, mi torso, mi cuello. Era la presencia oscura, reclamándome, absorbiéndome. Los recuerdos de mi vida comenzaron a pasar frente a mis ojos. Mi infancia en Monterrey, mi madre cocinando en la cocina, mis amigos de la escuela, mi primer trabajo, las personas que había amado. Todo se estaba desvaneciendo, como si alguien estuviera borrando las páginas de un libro. Grité con todas mis fuerzas, pero ningún sonido salió de mi garganta. La oscuridad me cubrió completamente y todo desapareció. Desperté en la recepción. Clara estaba parada frente a mí, sacudiéndome por los hombros. Roberto, despierta. Ya son las 7:30. Tu turno terminó hace media hora. Me levanté de golpe, respirando agitadamente. Miré a mi alrededor. Todo parecía normal. La luz del día entraba por las ventanas del lobby. Podía escuchar el ruido del tráfico afuera en la calle. Clara, yo vi. Te quedaste dormido, me interrumpió ella. Debes estar agotado, vete a casa a descansar. Asentí lentamente. Recogí mis cosas y salí del hotel. El aire fresco de la mañana me golpeó en el rostro. Caminé rápido, queriendo alejarme lo más posible de ese lugar. Pero algo estaba mal. Las personas en la calle pasaban junto a mí sin mirarme. Intenté hacer contacto visual con alguien, con cualquiera, pero era como si no me vieran. Llegué a mi departamento y traté de abrir la puerta. Mi llave no funcionaba. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. Me asomé por la ventana y vi a alguien adentro. Era yo, o más bien, era alguien que se veía exactamente como yo, viviendo mi vida, durmiendo en mi cama. El pánico se apoderó de mí. Corrí de vuelta a la calle. Detuve a una mujer que pasaba. Disculpe, ¿puede verme? ¿Puede escucharme? Pero ella siguió caminando como si yo no existiera. Lo intenté con más personas, con docenas de personas, pero todas me ignoraban completamente. Yo no estaba ahí, no para ellos. Me llevé las manos a la cara y las vi. Mi piel estaba adquiriendo ese tono grisáceo. Mis manos se sentían frías, demasiado frías. Miré mi reflejo en el vidrio de una tienda y lo que vi me hizo tambalear. Mis ojos estaban oscureciéndose, convirtiéndose en esos pozos negros y vacíos que había visto en todos los huéspedes extraños. No había despertado realmente. Nunca había salido de la habitación 212. La presencia me había tomado durante la noche y ahora yo era parte del hotel, como todos los demás. Un alma más atrapada en ese lugar maldito. Y lo peor de todo era saber que esto no era el final. Esto era para siempre. Mis piernas comenzaron a caminar solas, llevándome de vuelta hacia el Hotel San Jerónimo. Intenté resistirme, intenté cambiar de dirección, pero no tenía control sobre mi cuerpo. Caminé y caminé hasta que el edificio apareció frente a mí. La puerta principal se abrió sin que nadie la tocara y entré. El lobby estaba vacío. Subí las escaleras hasta el segundo piso y caminé por el pasillo hasta llegar a la habitación 212. La puerta estaba cerrada, pero cuando me acerqué se abrió lentamente. Adentro estaba todo el grupo de almas atrapadas, esperándome. El hombre del bigote me miró con tristeza. Lo sentimos, dijo. Intentamos advertirte. Tomé mi lugar entre ellos, formando parte del círculo alrededor de la presencia oscura. Ahora podía sentir su hambre constante, su necesidad de alimentarse del miedo y la desesperación de las almas que mantenía prisioneras, y sabía que pronto llegaría otro trabajador al turno de noche. Alguien más que necesitara el dinero y que no hiciera demasiadas preguntas. Y el ciclo continuaría, porque así funciona el Hotel San Jerónimo. Siempre necesita más, siempre tiene hambre, y nunca deja ir a los que atrapa. Ahora paso las noches caminando por los pasillos, apareciendo en la recepción pidiendo una habitación, siendo uno más de los huéspedes extraños que llegan en la madrugada. Veo a los nuevos recepcionistas,
sus caras de confusión cuando nos ven, su miedo creciente cuando empiezan a entender que algo está terriblemente mal. Y no puedo advertirles, no puedo ayudarlos. Solo puedo mirarlos con estos ojos vacíos y esperar a que la presencia oscura los reclame también. A veces me pregunto si alguien afuera me recuerda, si mi familia me busca. Pero esos pensamientos se desvanecen rápido, tragados por la oscuridad que ahora vive dentro de mí. Los recuerdos se vuelven más borrosos cada noche. Pronto no recordaré quién era Roberto Martínez Solís de Monterrey. Solo seré una sombra más, un huésped más del hotel que nunca puede hacer el check-out. La verdad es que no hay esperanza aquí. No hay luz al final del túnel. No hay rescate posible. Solo hay la oscuridad eterna de la habitación 212 y la presencia que se alimenta sin fin. Y lo más terrible de todo es saber que siempre habrá alguien más. Siempre habrá otro que necesite el trabajo, que acepte el turno de noche sin saber lo que realmente significa. El Hotel San Jerónimo sigue abierto. Sigue recibiendo huéspedes durante el día. Personas normales que no saben nada de lo que habita en sus pasillos durante la noche. Y sigue necesitando recepcionistas para el turno nocturno. Tal vez tú seas el próximo. Tal vez tú también necesites el dinero y no hagas demasiadas preguntas. Si alguna vez te ofrecen ese trabajo, si alguna vez ves un anuncio para recepcionista de noche en un hotel antiguo del centro de la ciudad, por favor, no aceptes. No importa cuánto necesites el dinero, no importa cuán desesperada sea tu situación, porque una vez que entras, una vez que ves a los huéspedes extraños, una vez que la habitación 212 te reclama, ya no hay vuelta atrás. Y yo estaré ahí, esperando en los pasillos oscuros con mi piel gris y mis ojos vacíos, siendo uno más de las almas perdidas que nunca encontrarán paz, siendo una advertencia que nadie puede escuchar, siendo prueba de que algunos lugares están malditos de formas que no podemos comprender y que algunos errores no tienen solución. Esta es mi historia. Esta es mi eternidad. Y si estás leyendo esto, si de alguna forma estas palabras llegaron a ti, por favor, aprende de mi error. Mantente alejado del Hotel San Jerónimo. Mantente alejado de la habitación 212. Mantente alejado de los trabajos que parecen demasiado buenos para ser verdad en lugares que se sienten demasiado viejos, demasiado oscuros, demasiado llenos de secretos, porque ahora soy parte de esos secretos y no hay forma de escapar. Lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de algo que le sucedió a un trabajador nocturno en las calles de nuestra ciudad. Los nombres y algunos detalles han sido modificados por petición del protagonista, quien hasta el día de hoy no puede dormir sin todas las luces encendidas. Esta historia me llegó a través de un primo que trabaja en el Mercado Central, y después de escucharla, entenderán por qué necesito compartirla. Si están solos en este momento, tal vez quieran encender más luces. Lo que viene no es fácil de olvidar. Me llamo Roberto Jiménez Contreras y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y desde hace 17 me dedico a vender tacos en la calle. Nunca pensé que mi trabajo me haría vivir algo que me cambiaría para siempre. Algo que todavía me hace temblar cuando cae la noche. Todo comenzó en marzo del año pasado. Yo tenía mi puesto de tacos sobre la avenida Reforma, justo en la esquina con la calle 5 de Mayo. Era un buen lugar porque por ahí pasaba mucha gente que salía de los bares y antros cerca de la medianoche. Siempre trabajaba solo. Mi esposa Lucía me ayudaba a preparar todo en la tarde, pero ella se quedaba en casa con nuestros 3 hijos. El turno de la noche era solo mío. Mi rutina era simple. Llegaba a las 9 de la noche, montaba mi carrito, encendía la parrilla y me quedaba hasta las 4 de la mañana. A esa hora ya casi no había clientes y podía recoger tranquilo para irme a casa. Llevaba años haciendo lo mismo y nunca había tenido problemas serios. Algunos borrachos pesados de vez en cuando, pero nada que no pudiera manejar. La primera vez que noté algo raro fue un martes. Me acuerdo perfecto porque los martes siempre son los días más flojos de la semana. Esa noche había poca gente. Tal vez vendí unos 20 tacos en total. Cerca de las 2 de la mañana, cuando ya casi no pasaba nadie, vi a alguien parado del otro lado de la calle. Era una figura oscura, como una sombra, pero tenía forma de persona.
Estaba completamente inmóvil debajo de un poste de luz que llevaba semanas sin funcionar. Al principio pensé que era alguien esperando un taxi o algo así. Seguí limpiando mi parrilla y preparando la carne para los últimos clientes nocturnos. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí, en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. Me dio un poco de escalofríos. No voy a mentir, pero traté de no hacerle caso. La ciudad está llena de gente rara a esas horas. Pasaron como 20 minutos y la figura no se había movido. Ni siquiera parecía estar respirando. Decidí concentrarme en mi trabajo y no voltear más para allá. Llegó un cliente, un chavo joven que venía de alguna fiesta. Le preparé sus tacos de pastor y mientras comía, me puse a platicar con él para distraerme. Le pregunté si había visto a alguien parado del otro lado de la calle. El muchacho volteó, miró hacia donde yo señalaba y me dijo que no veía a nadie. Se me heló la sangre. Yo seguía viendo claramente la silueta oscura ahí parada. Le insistí. Le dije exactamente dónde estaba. Debajo del poste sin luz, junto al árbol seco. El chavo volvió a mirar, se quedó callado unos segundos y luego me dijo con una sonrisa nerviosa que tal vez yo necesitaba descansar más. Pagó sus tacos y se fue rápido. Yo me quedé ahí, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Agarré valor y miré directamente hacia la figura. Seguía ahí, totalmente quieta, totalmente negra, como si alguien hubiera recortado un pedazo de la noche y lo hubiera puesto de pie en forma de persona. Entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Ladeó la cabeza. Fue un movimiento lento, antinatural, como cuando una puerta vieja se abre poco a poco con un chirrido. La cabeza se inclinó hacia un lado en un ángulo que no era normal, y aunque no podía ver su cara, aunque no había ojos visibles en esa oscuridad, supe que me estaba mirando. Lo sentí en cada parte de mi cuerpo. Esa cosa me estaba observando. Me metí detrás de mi carrito fingiendo que buscaba algo en mis cubetas. El miedo me tenía paralizado. Conté hasta 10, respirando profundo, tratando de calmarme. Cuando volví a asomarme, la figura ya no estaba. Miré por toda la calle, a los dos lados, pero había desaparecido completamente. No había escuchado pasos ni ruido alguno. Simplemente se había ido. Esa noche cerré mi puesto a las 3 de la mañana. No pude esperar hasta las 4. Guardé todo más rápido de lo normal y me fui a casa. Lucía estaba dormida cuando llegué. No le conté nada. No quería preocuparla y además pensé que tal vez el muchacho tenía razón. Tal vez solo estaba cansado, pero al día siguiente, cuando llegué a montar mi puesto, encontré algo que me dejó helado. En el lugar exacto donde yo había visto la figura, en el pavimento, había una marca. Era como una quemadura en forma de pisadas. 2 huellas de pies descalzos, pero extrañas. Los dedos eran demasiado largos y estaban espaciados de forma rara. El asfalto alrededor de las marcas estaba derretido, como si algo muy caliente hubiera estado parado ahí. Le pregunté al señor que vende frutas en el puesto de al lado si había visto algo. Don Chuy tiene como 70 años y lleva toda su vida trabajando en esa esquina. Me miró serio cuando le mostré las marcas y me dijo algo que me puso la piel de gallina. Mijo, en este lugar han pasado cosas desde hace muchos años. Mi papá me contaba que antes aquí había un panteón viejo, de esos de la época de la colonia. Lo quitaron para hacer la avenida, pero movieron los restos sin ningún respeto, sin ceremonias ni nada. Los echaron todos juntos en fosas comunes en otro lado. Hay quien dice que algunos nunca encontraron descanso. Yo no soy muy supersticioso. Voy a misa de vez en cuando, creo en Dios y todo eso, pero nunca había creído en fantasmas ni cosas del más allá. Sin embargo, algo en la forma en que Don Chuy me lo dijo, la seriedad en sus ojos, me hizo sentir que estaba diciendo la verdad. Esa noche llegué a mi puesto como siempre, pero llevaba conmigo un rosario que me había dado mi mamá años atrás. Lo colgué en uno de los ganchos de mi carrito, donde guardaba las bolsas. Me sentía tonto haciéndolo, pero al mismo tiempo me daba un poco de tranquilidad. Las primeras horas pasaron normal. Vendí bastantes tacos porque era viernes y había mucha gente en la calle. Cerca de la 1 de la mañana, cuando el movimiento empezó a bajar, escuché algo que me llamó la atención.
Era un sonido como de raspado, como si alguien arrastrara las uñas contra el pavimento. Venía de un callejón oscuro que había a unos metros de mi puesto. Me asomé un poco, pero no podía ver nada. El callejón no tenía luz y era muy profundo. El sonido se detuvo. Volví a mi trabajo, pero me quedé alerta. Unos minutos después, el sonido regresó. Esta vez era más fuerte y venía más cerca. Era un raspado lento y constante, como si algo se arrastrara por el suelo. Un cliente llegó en ese momento. Una señora como de 50 años que trabajaba de noche en una tienda de conveniencia cercana. Me pidió 3 tacos para llevar. Mientras se los preparaba, ella también escuchó el sonido y me preguntó qué era. Le dije que no sabía, que tal vez era un perro o un gato, pero ninguno de los dos creíamos eso realmente. Cuando le entregué sus tacos, la señora se fue rápido. Yo me quedé solo otra vez. El sonido había parado. Aproveché para ir al baño en una gasolinera que estaba a 2 cuadras. Siempre dejaba mi carrito cerrado con candado cuando tenía que ir. Caminé rápido, hice lo que tenía que hacer y regresé. No me tardé más de 10 minutos. Cuando llegué a mi puesto algo estaba diferente. El rosario que había colgado ya no estaba. Busqué por todos lados, pensando que tal vez se había caído, pero no lo encontré por ningún lado. Y había algo más. En mi parrilla, que yo había dejado limpia, había marcas. Parecían rasguños hechos con algo muy filoso. Eran 5 líneas paralelas, como si fueran de dedos o garras. El metal estaba rayado profundamente. El miedo me invadió otra vez. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. La calle estaba vacía y silenciosa. Demasiado silenciosa para ser viernes. Ni siquiera se oían los carros en la avenida principal. Era como si el sonido mismo hubiera desaparecido del mundo. Entonces lo vi. El rosario. Estaba en el suelo en medio de la calle, a unos 5 metros de distancia. Pero no estaba tirado normal. Estaba colocado de forma muy específica, formando un círculo perfecto. Las cuentas estaban acomodadas con mucho cuidado, como si alguien hubiera tomado su tiempo para dejarlo así. No quería acercarme, pero tampoco quería dejarlo ahí. Era el rosario de mi mamá y significaba mucho para mí. Respiré hondo y caminé hacia él. Cuando me agaché para recogerlo, sentí algo. Un frío intenso que me rodeó de repente. No era el frío normal de la noche. Era un frío que te penetra hasta los huesos, que te hace sentir como si estuvieras sumergido en agua helada. Agarré el rosario rápido y volví corriendo a mi puesto. En ese momento escuché una voz. Venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era una voz ronca, como si alguien llevara años sin hablar. Decía algo que no pude entender bien, pero sonaba como un susurro repetitivo, como una oración al revés o un canto en un idioma que no conocía. Me quedé paralizado detrás de mi carrito, apretando el rosario con tanta fuerza que las cuentas se me clavaban en la palma de la mano. La voz seguía susurrando esas palabras incomprensibles. Venía de todas direcciones, como si la noche misma estuviera hablando. Cerré los ojos y empecé a rezar. No sabía qué más hacer. Repetía el Padre Nuestro una y otra vez, con la voz temblando. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, el susurro se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez venía acompañado de los sonidos normales de la ciudad. Escuché un carro pasar a lo lejos, el ladrido de un perro, el viento moviendo las hojas de los árboles. Era como si alguien hubiera vuelto a encender el volumen del mundo. Abrí los ojos y todo parecía normal. Miré mi reloj y eran las 2:30 de la mañana. Pensé seriamente en cerrar mi puesto e irme a casa, pero necesitaba el dinero. Las ventas de esa noche habían sido buenas y mi familia dependía de cada peso que ganaba. Además, una parte de mí no quería darme por vencido. No quería que el miedo me ganara. Llegaron algunos clientes más durante la siguiente hora. Todos normales, gente común que venía por sus tacos y se iba. Platicaba con ellos más de lo normal, creo que para sentirme acompañado. Ninguno notaba nada raro. Para ellos era una noche común y corriente. Cerca de las 3:30 llegó un señor mayor. Tendría unos 60 y tantos años.
Vestía un traje oscuro muy formal y llevaba un sombrero anticuado. Me pidió 2 tacos de bistec. Mientras se los preparaba, él se quedó mirando hacia el callejón oscuro del que había venido el sonido de raspado horas antes. «Usted lo ha visto, ¿verdad?», me dijo de repente. No era una pregunta, era una afirmación. Me quedé helado con la espátula en la mano. No supe qué responder. El señor siguió hablando sin voltear a verme. «Sé que lo ha visto. Todos los que trabajan de noche en esta zona lo ven tarde o temprano. Algunos solo una vez, otros no tienen tanta suerte». Le pregunté de qué estaba hablando. El señor finalmente me miró. Tenía los ojos cansados, como si no hubiera dormido bien en años. Me dijo que él había trabajado en esa misma esquina hace 30 años, cuando tenía un puesto de periódicos. Una noche vio lo mismo que yo, la figura oscura, las marcas quemadas en el suelo. Escuchó los susurros. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, me contó mientras yo le servía sus tacos. Pero después empecé a investigar. Hablé con gente mayor que conocía la historia del lugar. «Este terreno está maldito, joven. Cuando sacaron todos esos restos del panteón antiguo, lo hicieron sin ningún respeto. Los trataron como basura. Hay algo aquí que nunca se fue. Algo que sigue enojado por lo que le hicieron». Le pregunté qué era exactamente esa cosa. El señor negó con la cabeza. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es un espíritu guardián del cementerio que se quedó sin lugar que cuidar. Otros creen que es algo más oscuro, algo que estaba enterrado ahí por una razón y que ahora está libre. Lo único que sé es que es peligroso. Yo dejé mi puesto después de 3 meses. No podía soportarlo más. Me advirtió que tuviera cuidado, que no lo desafiara, que no intentara investigar más de la cuenta. Me dijo que había conocido a 2 personas que trabajaban de noche en esa zona y que desaparecieron sin dejar rastro. Uno era un vigilante de un estacionamiento cercano. El otro era un vendedor ambulante como yo. Estuvieron ahí una noche y al día siguiente ya no. Nadie los volvió a ver. Ni sus familias ni la policía pudieron encontrarlos. El señor pagó sus tacos, me deseó suerte y se fue caminando lentamente por la avenida hasta que lo perdí de vista. Me quedé ahí temblando. No sé si por el frío de la madrugada o por el miedo. Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para las 4. Decidí que esa sería mi última noche en ese lugar. No me importaba perder el punto de venta. Buscaría otro sitio, aunque tuviera que ganar menos dinero. Nada valía lo que estaba pasando. Pero no llegué a las 4. A las 3:50, cuando ya estaba empezando a guardar mis cosas, escuché pasos. Eran lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies. Venían del callejón oscuro. Me quedé quieto, con una cubeta en las manos. Los pasos se acercaban. Podía escuchar cada uno claramente en el silencio de la madrugada. Paso, pausa, paso, pausa, paso, pausa. De la oscuridad del callejón empezó a salir algo. Primero vi una mano. Era gris, del color de la ceniza, con dedos largos y delgados que terminaban en uñas negras y filosas. Luego apareció un brazo flaco y lleno de marcas extrañas como cicatrices antiguas. Después salió el cuerpo completo. Era una figura humana, pero solo en forma. La piel era de ese mismo color gris ceniza, estirada sobre los huesos de manera antinatural. Estaba completamente desnuda, pero no tenía nada que indicara si era hombre o mujer. Era como si fuera un dibujo incompleto de una persona. Algo que intentaba ser humano, pero no lo lograba del todo. La cabeza era lo peor. No tenía cabello y los rasgos de la cara estaban borrosos, como si alguien los hubiera frotado hasta casi borrarlos. Donde deberían estar los ojos había solo 2 huecos negros y profundos. La cosa se quedó parada a la salida del callejón, a unos 10 metros de distancia. No se movía, solo estaba ahí, con esos huecos negros fijos en mí. El frío intenso regresó. Mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó la cubeta. El ruido del metal golpeando el pavimento resonó en la calle vacía. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La cosa empezó a caminar hacia mí con esos pasos lentos y arrastrados. Paso,
Pausa. Paso. Pausa. Con cada paso que daba, las luces de la calle parpadeaban. La luz del poste más cercano se apagó completamente. Luego la siguiente, y la siguiente. La oscuridad se iba acercando junto con esa criatura. Finalmente pude moverme. Retrocedí tropezando con mis propias cosas. Agarré lo primero que encontré, un cuchillo grande que usaba para cortar la carne. Lo sostuve frente a mí con las dos manos, aunque sabía que probablemente no serviría de nada contra lo que estaba viendo. La cosa siguió avanzando. Ya estaba a unos 5 metros. Pude ver más detalles que hubiera preferido no ver. Su piel no era lisa, estaba llena de grietas pequeñas como tierra seca. De esas grietas salía un humo negro y espeso que flotaba hacia el suelo. Y el olor. Un olor terrible a tierra mojada, a metal oxidado, a algo podrido que llevaba mucho tiempo bajo tierra. Abrió la boca. No tenía dientes, solo un agujero negro y vacío. De ahí salió ese susurro otra vez, esas palabras en un idioma que no podía entender. Pero esta vez había algo más en los susurros. Escuchaba nombres de personas que no conocía, y también escuché otro nombre que sí conocía. El mío. Roberto. Lo decía una y otra vez entre esos susurros incomprensibles. Roberto. 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 Cerré los ojos y grité. Grité con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda, rezando, diciendo todo lo que se me ocurría. Sentí el rosario de mi mamá todavía en mi bolsillo y lo saqué. Lo apreté contra mi pecho y seguí gritando y rezando. Entonces escuché un motor. Un taxi dobló la esquina con las luces altas encendidas. El conductor tocó el claxon fuerte, probablemente preguntándose por qué había alguien gritando en medio de la calle. Abrí los ojos. La criatura había desaparecido. Las luces de la calle volvieron a encenderse todas al mismo tiempo. Todo parecía normal otra vez. El taxista se detuvo y bajó la ventana. ¿Está bien, amigo? ¿Necesita ayuda?, me preguntó con cara de preocupación. No pude responderle. Solo negué con la cabeza y le hice una seña de que todo estaba bien. El hombre se quedó mirándome un momento más y luego siguió su camino. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo. Miré hacia el callejón. Estaba oscuro y vacío como siempre. Pero en el suelo, justo donde había estado parada esa cosa, había otra marca, más grande que las anteriores. El asfalto estaba completamente negro y derretido, formando una mancha irregular del tamaño de una persona acostada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. Podría haber sido 5 minutos o 1 hora. Cuando finalmente pude levantarme, guardé todas mis cosas sin importarme el orden. Lo metí todo como pude en mi camioneta y me fui. Eran las 4:30 de la mañana. Manejé a casa llorando. No podía parar de temblar. Las manos apenas me respondían para sostener el volante. Tuve que detenerme 2 veces en el camino porque sentía que iba a desmayarme. Cada sombra que veía en la calle me hacía brincar. Cada poste de luz apagado me recordaba lo que había visto. Cuando llegué a mi casa, Lucía estaba despierta. Se había levantado temprano para preparar el desayuno de los niños antes de que fueran a la escuela. Me vio entrar y supo inmediatamente que algo malo había pasado. Mi cara debía estar pálida y mis ojos rojos de tanto llorar. Me senté en la mesa de la cocina y le conté todo, absolutamente todo. Desde la primera noche que vi la figura hasta lo que acababa de pasar. Lucía me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me abrazó y me dijo que no volvería a ese lugar nunca más, que buscaríamos otra forma de ganar dinero, que no importaba si teníamos que apretarnos el cinturón por un tiempo. Nada valía mi vida ni mi salud mental. Esa mañana no pude dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces de la casa encendidas, tomando café y tratando de procesar lo que había vivido. Los niños se levantaron y se fueron a la escuela. Lucía se fue a trabajar a una tintorería donde ayudaba medio tiempo. Me quedé solo en la casa, pero no me atrevía a cerrar los ojos. Intenté convencerme de que tal vez había sido una alucinación, que el cansancio y el estrés me habían hecho imaginar cosas, pero las marcas en el pavimento eran reales. El rosario movido era real.
Los rasguños en mi parrilla eran reales. Y sobre todo, el miedo que todavía sentía en cada célula de mi cuerpo era real. Al día siguiente regresé a la esquina de Reforma y 5 de Mayo. Pero no para trabajar. Fui en la tarde, cuando todavía había luz del sol y mucha gente en la calle. Necesitaba ver el lugar una última vez, recoger algunas cosas que había dejado y despedirme. Don Chuy estaba en su puesto de frutas. Cuando me vio, su cara se puso seria. «¿Pasó algo anoche, verdad?», me preguntó. Asentí sin decir nada. Don Chuy suspiró profundo y me contó que él también lo había visto, hace muchos años. Me dijo que algunas noches, cuando cerraba su puesto muy tarde, podía sentir que algo lo observaba desde ese callejón, que había aprendido a irse temprano, antes de las 10 de la noche, y que por eso había sobrevivido tantos años en ese lugar. Le pregunté si sabía de alguien más que hubiera tenido experiencias similares. Me contó sobre una señora que vendía tamales en esa misma esquina hace unos 15 años. Una noche simplemente no regresó a su casa. Su familia la buscó por todas partes. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Su carrito de tamales apareció días después en el callejón, completamente destruido, como si algo lo hubiera despedazado con las manos. También me habló de un joven que tenía un puesto de hamburguesas. Duró solo 2 semanas trabajando ahí. Una noche llegó a su casa gritando y con la ropa desgarrada. Decía que algo lo había perseguido, que había corrido por las calles mientras escuchaba pasos detrás de él. El muchacho terminó internado en un hospital psiquiátrico. Su familia decía que nunca volvió a ser el mismo, que se quedó con la mirada perdida, susurrando cosas sin sentido. Don Chuy me puso una mano en el hombro y me dijo que había hecho bien en irme, que ese lugar no era para todo el mundo, que algunos podían trabajar ahí por años sin ver nada, pero otros no tenían esa suerte. Me dijo que yo había sido de los afortunados porque había logrado escapar. Recogí mis últimas cosas, me despedí de Don Chuy y me fui. Nunca más volví a esa esquina. Durante las siguientes semanas busqué otro lugar para poner mi puesto. Encontré un espacio en otra zona de la ciudad, cerca de un hospital. No era tan bueno como el anterior. Había menos clientes y ganaba menos dinero. Pero estaba iluminado, había gente todo el tiempo y no sentía ese peso en el pecho que sentía en la otra esquina. Sin embargo, lo que viví esa noche no se fue. Los primeros meses no podía dormir sin todas las luces de la casa encendidas. Cualquier ruido en la madrugada me despertaba con el corazón acelerado. Tenía pesadillas constantes. Soñaba con esa criatura parada junto a mi cama, con esos huecos negros donde deberían estar sus ojos, susurrando mi nombre. Lucía me convenció de ir con un sacerdote. Fui a la iglesia de nuestro barrio y le conté todo al padre Miguel. Él me escuchó con atención y me dijo que lo que había vivido no era algo inusual, que hay lugares en la ciudad que están marcados por el sufrimiento y la falta de respeto hacia los que descansan bajo tierra. Me dio agua bendita y me enseñó algunas oraciones de protección. Me dijo que rezara todas las noches antes de dormir. Lo hice. Rezo todas las noches. Todavía lo hago. Y poco a poco, las pesadillas fueron disminuyendo. Pero nunca se fueron del todo. Hay noches en las que me despierto sudando frío, con la sensación de que algo está parado en la oscuridad de mi habitación, observándome. Prendo la luz rápido y no hay nada. Pero la sensación no se va. También empecé a notar cosas extrañas. A veces, cuando trabajo en mi nuevo puesto, siento que alguien me mira. Volteo y no hay nadie. O hay gente, pero ninguno me está mirando. Es una sensación que no puedo explicar bien, como si algo invisible estuviera ahí, siguiéndome, esperando. Hace 3 meses pasó algo que me confirmó que esto no había terminado. Estaba trabajando una noche normal, cerca de las 2 de la mañana. Había un cliente comiendo sus tacos cuando de pronto se levantó rápido y se alejó de mi puesto, con la cara llena de miedo. Me preguntó si no veía lo que estaba detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nada. El hombre dejó sus tacos sin terminar, me pagó rápido y se fue casi corriendo. Esa misma noche, cuando estaba guardando mis cosas para irme, encontré algo en el suelo junto a mi carrito. Era una cuenta de rosario, una sola cuenta, negra y quemada.
como si hubiera estado en el fuego. Era del rosario de mi mamá, el que había llevado esa noche en la esquina de Reforma. Lo reconocí porque tenía una marca especial, una pequeña cruz grabada en el costado, pero ese rosario lo había guardado en una caja en mi casa, en el fondo de mi closet. No lo había vuelto a tocar desde aquella noche. No había forma de que una de sus cuentas estuviera ahí, en el suelo de mi nuevo puesto, a kilómetros de distancia de mi casa. La recogí con manos temblorosas y la guardé en mi bolsillo. Cuando llegué a casa esa madrugada, fui directo al closet. Saqué la caja donde guardaba el rosario. Lo revisé cuenta por cuenta. Estaban todas. El rosario estaba completo. No le faltaba ninguna cuenta, lo cual solo podía significar una cosa. La cuenta quemada que había encontrado no era parte de mi rosario, era un mensaje. Desde entonces he encontrado más cuentas. A veces en mi carrito, a veces en el asiento de mi camioneta. Una vez apareció una en el bolsillo de mi chamarra, una chamarra que había usado el día anterior y que estoy seguro estaba vacía. Siempre son iguales, negras, quemadas, con la misma pequeña cruz grabada. No le he dicho nada a Lucía sobre las cuentas. No quiero preocuparla más de lo que ya está. Ella sabe que algo todavía me afecta, pero no sabe hasta qué punto. Cada noche antes de ir a trabajar, me bendice y me pone una estampa de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo. Me pide que regrese temprano, que no me arriesgue, que si siento algo raro me vaya inmediatamente. Y lo hago. Siempre estoy alerta, siempre atento a cualquier señal. Pero no puedo dejar de trabajar. Tengo que mantener a mi familia. Tengo 3 hijos que alimentar, una casa que pagar, gastos que cubrir. No puedo darme el lujo de tener miedo, aunque ese miedo nunca me abandona. Hace 2 semanas, uno de mis clientes regulares, un señor que viene todas las noches por sus tacos de suadero, me preguntó si me sentía bien. Me dijo que me veía muy cansado, que había notado que tenía ojeras muy marcadas y que siempre estaba mirando hacia todos lados, como si esperara que algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Le dije que solo era el cansancio del trabajo. Él asintió, pero no pareció convencido. La verdad es que ya no duermo bien. Aunque hayan pasado meses, aunque ya no esté en esa esquina maldita, siento que lo que sea que vi esa noche no me ha dejado ir. Es como si al verlo, al ser testigo de su existencia, hubiera creado algún tipo de conexión. Como si ahora supiera que estoy ahí, que existo, y por alguna razón eso le importa. A veces me pregunto por qué yo, por qué me tocó verlo. ¿Cuántas personas habrán trabajado en esa esquina sin ver nunca nada? ¿Cuántas habrán pasado por ese callejón cientos de veces sin saber lo que se esconde en la oscuridad? ¿Por qué algunos somos marcados y otros no? Don Chuy me dijo una vez que hay personas que son más sensibles a estas cosas, que hay quienes pueden ver lo que otros no pueden ver, sentir lo que otros no sienten, que tal vez yo era uno de esos. No sé si creerle. No sé si quiero creer que hay algo en mí que atrae estas experiencias. Lo que sí sé es que mi vida cambió para siempre esa noche. Ya no soy el mismo Roberto que era antes. Hay una sombra constante sobre mí, una sensación de que algo terrible puede pasar en cualquier momento. Miro a mis hijos jugar y me pregunto si algún día esa cosa vendrá por mí. Si un día simplemente desapareceré como esas otras personas que trabajaban de noche en esa zona. Lucía me ha sugerido que deje de trabajar de noche, que busque algo diferente aunque ganemos menos, pero los trabajos de día son escasos y mal pagados. Además, siento que ya es tarde. Siento que no importa dónde esté o qué haga, esa cosa sabe dónde encontrarme. Las cuentas quemadas que siguen apareciendo son prueba de eso. Anoche encontré otra. Estaba en mi almohada cuando me fui a acostar. Lucía ya estaba dormida y no quise despertarla. Tomé la cuenta y la guardé con las demás en una bolsita que escondo en mi coche. Ya llevo 17 cuentas. 17 mensajes de algo que no me deja olvidar. No sé qué va a pasar. No sé si algún día esa cosa vendrá por mí completamente. Si me convertiré en otra de esas historias que la gente cuenta, otro trabajador nocturno que desapareció sin dejar rastro. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, seguir trabajando, seguir rezando,
Esta es mi historia. La cuento porque necesito que alguien más la sepa, porque si algo me pasa, si un día no regreso a casa, quiero que mi familia sepa qué fue lo que me pasó realmente. Quiero que sepan que no los abandoné, que no me fui por mi propia voluntad. Y también la cuento como advertencia. Si alguna vez están buscando trabajo nocturno en la ciudad, si alguien les ofrece un buen punto de venta en la esquina de Reforma y 5 de Mayo, rechácenlo. No importa cuánto dinero puedan ganar ahí, no vale la pena. Algunos lugares no son para los vivos. Algunos lugares pertenecen a algo más, algo que estaba ahí mucho antes que nosotros y que seguirá ahí mucho después. Yo cometí el error de ignorar las señales, de pensar que era más fuerte que el miedo, de creer que nada malo podía pasarme. Ahora vivo cada día sabiendo que hay algo en las sombras que conoce mi nombre, algo que me espera, y no sé cuándo, pero siento que algún día vendrá a cobrar. Cada noche, cuando salgo a trabajar, me despido de mi familia como si fuera la última vez. Abrazo a mis hijos un poco más fuerte, beso a Lucía un poco más largo, les digo que los amo, porque nunca sé si esa será la noche en que esa cosa decida que es mi turno. Y mientras tanto las cuentas siguen apareciendo, una por una, negras, quemadas, recordándome que no estoy libre, que nunca lo estaré. Esta es la verdad de lo que me pasó. Esta es la razón por la que ya no puedo dormir en la oscuridad, por la que salto cada vez que escucho un ruido extraño, por la que reviso constantemente sobre mi hombro, esperando ver esos huecos negros mirándome fijamente. Si alguien está escuchando esto y trabaja de noche en la ciudad, por favor tengan cuidado. No todos los lugares son seguros. No todo lo que está en la oscuridad es inofensivo. Hay cosas que existen más allá de nuestra comprensión. Cosas que no deberían estar aquí, pero lo están. Y si alguna vez ven una figura oscura parada bajo un poste sin luz, si escuchan susurros en un idioma que no entienden, si encuentran marcas quemadas en el suelo sin explicación, huyan. No investiguen. No se queden a ver qué pasa. Solo huyan y no miren atrás, porque a diferencia de mí, ustedes todavía tienen la oportunidad de evitarlo. Todavía pueden salvarse. Yo ya no.